continúo, magistrado, hablándole muy brevemente de lo que ha sido este proceso en torno a Jean Alain Rodríguez y algunas violaciones someras que vale la pena que yo las aclare frente a usted. Y son violaciones al debido proceso, violaciones a la Constitución. El primero, más palpable, fue una violación al libre tránsito. En fecha 24 de junio me disponía a viajar con mi familia. Viaje familiar, como lo he hecho en cientos de ocasiones. En esa ocasión, al igual que en otra ocasión previa, se lo notifiqué tanto a la magistrada Jenny Berenice como al magistrado Rodolfo Espiñeira para que lo comunicara a la Procuradora General de la República. No estaba obligado, no me lo habían pedido, pero lo hice. ¿Por qué? Porque había visto que a otras personas le había pasado que le colocaran impedimentos de salida ilegal. Y yo no tengo nada que esconder. Si me hubiese querido ir por otro lado ahí, seguramente pienso que otra forma que no sea tú exhibirte, como yo, de manera tranquila y como siempre lo he hecho, pues fui a mi aeropuerto. No tenía en migración el impedimento, lo pusieron luego de colocarme el sello. Y eso está completamente demostrado. Ahí en pantalla tiene los boletos aéreos, el sello de migración. Se acercó un oficial del DNI. No vale la pena ahora mismo, para no gastar tanto tiempo, el ponerle el video está depositado, donde él me dice de forma clara y directa que por orden de la PEPCA yo no puedo irme del país, por orden de la PEPCA. O sea, tiempo de la dictadura, yo pensaba que era un juez el que podía autorizar un impedimento de salida, y solo un juez, y así es. Pero de eso se trataba, de violar el debido proceso sin tener ningún tipo de consecuencia. Levantamos acta notarial, lo depositamos. Y lo más importante de esto es que la Procuradora General de la República hizo una aclaración pública. Y ella señaló, y cito, el jueves me entero por los medios que el señor Jean Alain Rodríguez le fue impedida la salida del país en unas condiciones que resultan más que confusas, porque tengo entendido que había abordado un vuelo, luego de haber pasado los controles migratorios. Le fue impedido, aún habiendo sido ordenado, el levantamiento de las alertas por demás ilegales, y no teniendo el señor Rodríguez impedimento de salida ordenado por un juez. Sí, ahí está la constancia de que a mí se me violó la libertad de tránsito. Señala que 2 funcionarios del Ministerio Público habían cometido esas faltas y que iba a tomar medidas disciplinarias. Es decir, ya usted tiene ahí una evidencia de una violación al debido proceso hecha constar por la propia Procuradora General de la República, que tan solo ese hecho aleja y separa desde un inicio, desde su génesis, amén de todo lo demás, que esos 2 funcionarios participaran en mi proceso de investigación. Porque es la Procuradora General de la República que está diciendo que sus 2 subordinados habían violado el debido proceso con una alerta ilegal. Entre otras cosas, por eso se le pidió a ellos que se inhibieran, pero no lo hicieron. Un arresto sin ningún tipo de justificación legal, porque nunca había sido citado, todo lo contrario, siempre me había puesto en la mejor disposición, le había escrito a ellos mismos, ahí están los chats, de que cualquier cosa que necesiten, llámenme y acudo. No pensé que me iban a llamar para un tema judicial mío, sino para temas de otros imputados, de casos viejos, memoria histórica, como en algunas ocasiones así lo hicieron. Y me presenté voluntariamente, a mí nadie me llamó, nadie me citó, ni siquiera el día de los allanamientos tuvieron no le diría que solamente la decencia, ni siquiera él no estaba en mi casa y donde está él, todos tienen mi celular. Y ninguno me llamaron, magistrado, ninguno. Estoy en el interior, me traslado hacia acá inmediatamente para presentarme a primera hora en las oficinas de la Procuraduría, sin conocer que tenía una orden de arresto en mi contra. Ya luego comenzaron los rumores, si te habían allanado, pues entonces seguramente hay una orden de arresto. Y fui y me presenté, y dije, aquí estoy presente. O sea, yo no iba a irme a ningún lado. Una persona que llega por su propio pie en el medio del torbellino es una persona que no se va a sustraer de ningún proceso nunca. Ahí en ese momento es donde puede alguien escapar. Y no lo hice, ahí fue que me presenté. Me arrestan sin explicarme los motivos, no se me informa. Me leen unos supuestos derechos, que lo que leen son 4 o 5 artículos. Me preguntan, y lo pueden ver en pantalla, que cuando firmo, le firmo, yo no entendí nada, ustedes no me han dicho absolutamente nada de por qué me están arrestando. Y así era, yo no sabía nada, magistrado, absolutamente nada. Y así fue que me arrestaron y así he estado hasta el día de hoy. Comenzaron inmediatamente las filtraciones a la prensa. La medida de coerción se conoció en la prensa antes que mis propios abogados. Lo mismo pasó incluso con la acusación. Cientos y cientos de notas de prensa, cientos y cientos de artículos con mucho detalle. Y la prensa mucho más informada que nosotros, que no teníamos con qué defendernos. Allí en la carcelita del Palacio de Justicia nos aislaron, no teníamos comunicación, no teníamos ni siquiera un lapicero para poder escribir, nos lo tenían prohibido, para poder escribir a los abogados. Nos permitían minutos, segundos, para poder compartir con ellos y expresar algo a través de un cristal. Continuaron las violaciones posteriormente a la integridad. Ellos sabían los riesgos que se evidenciaban enviándome a una prisión común. Y no porque yo tenga nada especial, porque no lo tengo, soy un ser humano igual que usted, igual que todos. Pero no hay duda, honorable magistrado, de que en el curso de las funciones que ejercí, pues naturalmente uno tomó decisiones, uno dio declaraciones en prensa que hirieron muchos sentimientos de muchas personas que todavía al día de hoy entienden que no el fiscal actuante, sino Jean Alain Rodríguez fue el que tomó una medida en su contra.
Y hay personas que no lo entienden eso, y así lo hicieron. De más está decir la innecesaria violación a la dignidad, colocándote chaleco antibala, esposas, cascos. Y para hacer eso, ellos saben que necesitan cumplir con un protocolo que establece el sistema penitenciario. Es decir, a ti no te colocan eso a menos que tú cumplas con un perfil de peligrosidad, se llama. Entonces, para asignarte ese equipo de lautar, tú tienes que tener un nivel de peligrosidad. Y ellos colocaron, como usted puede ver en pantalla, eso es uno de los oficios de traslado, que yo o que los otros imputados también, pues teníamos el más alto nivel de peligrosidad, 4X, para poder así justificar el poder ponernos todo este indumentario. Ha pasado el tiempo, sigue ese indumentario, un año y tanto, y gracias a Dios nada ha pasado, lo cual le demuestra a usted que era innecesario. Y así siguen un sinnúmero de violaciones como la libertad de expresión, información, el no tener acceso a la prensa, no nos lo permitían. Y todo esto se acelera en aquel fatídico día 29 de junio del 2021, porque subo unos tweets ante el incidente del AILA, del aeropuerto, y digo, mira, yo voy aquí a decir lo que aquí está sucediendo, iba a denunciar esa trama que tenían de persecución y venganza, y entonces aceleran el arresto y lo ejecutan, y por eso incluso se le pasa todos los errores que cometen en esa medida de coerción. No nos comunicaban nada de lo que estaban haciendo en la fase de investigación, y es un deber que lo establece el Código Procesal, tú darle participación a las partes de lo que estás haciendo para que ellos puedan conocer y saber que tú estás investigando tales o cuales temas y tú puedas pedir durante esa fase la documentación o pruebas a descargo. Y no lo hicieron. Entonces, ¿cómo nos enteramos nosotros de lo que se nos está acusando o lo que había sido investigado? A través de la acusación. Entonces, cuando ya te dan la acusación, tú solicitas pruebas a descargo que vayan a paliar lo que allí dice en esa acusación. Ejemplo, si allí dice que una persona, que este ciudadano se vio en tal fecha o en tal lugar con una persona para un hecho ilícito, recibir valores, por ejemplo, pues entonces vamos a probar porque es tu palabra contra la mía. Yo tengo todas las de ganar, en mi caso, porque no tengo absolutamente nada que indique que así sea, ni un cheque, ni un valor, nada. Pero como prueba adicional a descargo para fortalecerlo, para que no quede ningún tipo de duda ante el honorable juez, pues entonces vamos a pedir un mapeo de los teléfonos. Vamos a ver dónde yo estaba ese día, a esa hora. Vamos a ver dónde tú estabas ese día, a esa hora. Y así nosotros, cuando vimos eso, lo solicitamos, por favor, y eso es algo que se hace de manera protocolar en el Ministerio Público. Era pertinente, era correcto, era algo que se suele hacer de forma consuetudinaria, que lo hacen todos los días, a los jueces les solicitan todos los días autorización judicial para que puedan autorizar a las compañías telefónicas a entregar ese mapeo. Y eso era una prueba de descargo vital para yo poder, de una forma todavía más contundente, demostrarle a usted que yo no podía, que yo no había estado con esas personas ese día, a esa hora, y que yo estaba en otro lugar, y que esas personas tampoco seguramente estaban donde dicen que estaban. Y eso era algo necesario y vital, directamente vinculado al tema, y no quisieron hacerlo. Entonces, luego recurrimos al tribunal y lo solicitamos como un auxilio judicial, pero entonces el tribunal no los niega porque dice que ya esa fase había perimido, debió haberse hecho en la fase de investigación. Pero ¿cómo íbamos a hacerlo en la fase de investigación si no sabíamos de lo que se nos iba a acusar? Porque no nos dieron acceso ni a la carpeta fiscal, ni a ninguno de los documentos que necesitábamos, ni a lo que ellos estaban haciendo para uno tener un contrapeso y tener igualdad de armas. Entonces eso es una de las violaciones más groseras que nos han hecho, porque te dejan parcialmente en un estado de indefensión, y digo parcialmente porque por otras vías hemos logrado suplir cosas que sean contundentes para el juez. Si no fueran contundentes, pues entonces le quito la palabra parcial, porque entonces nos dejaron un estado de indefensión al negarnos la obtención de esas pruebas y la realización de esas diligencias investigativas que ellos sí hicieron previamente. El juez encargado en ese momento le ordenó entregarnos la carpeta fiscal, no lo hacían, no lo hicieron. Sencillamente nos entregaron los mismos documentos que habían depositado en una apelación que de nada servían. Pero se evidencia que cuando ya le solicitamos y que la jueza le ordena entregarnos esa carpeta fiscal, que tenían cientos y cientos de documentos que estaban en su poder y que no nos entregaron. Lo depositaron fue en la acusación. Y te dicen, ahí está todo en la acusación, ve y míralo. Pero si tú me lo hubieras entregado antes de la acusación, yo pude haberle solicitado al juez pruebas a descargo, que combatieran y aniquilaran esas pruebas. Usted vio, le pusieron mis abogados, y por eso lo repito solo de forma breve, que no me permitieron desarrollar mi defensa material el día de la medida de coerción. Aquello fue interrupción, y además de las interrupciones, la propia jueza me dijo, limite y no se defienda, no puede referirse a ninguno de los hechos. Y se me permitió hablar de mi currículum simplemente. Entonces eso es una grosera violación también. Pedimos audiencia pública, no se nos permitió, el Ministerio Público se opuso, y al final lo que se dejó fue que algunos periodistas pudieran entrar con una pequeña grabadora y escuchar o grabar el audio.